Hermanos, en este video le voy a dejar 12 de los errores que cometemos los lectores en misa. Digo cometemos porque yo también soy un lector en mi parroquia. El primer error que cometemos es que no nos preparamos. Todo lector debe de conocer el contenido de la Biblia, saber cuántos libros tiene la Biblia, cómo está dividida, cuál es su historia, conocer cuáles son aquellos libros sapiensales, proféticos, históricos, etc. Además, un lector debe de leer la Biblia diariamente para así estar familiarizado más con nuestro Señor Jesucristo. San Agustín decía, ser ignorante de las Escrituras es ser ignorante de Jesús. Hay que recordar que los lectores no estamos simplemente realizando una tarea superficial, sino que estamos siendo usados como instrumento de Dios para proclamar a su Hijo, para proclamar la palabra de Dios a la asamblea. El segundo error que se comete es no revisar los horarios mensuales de los lectores. Todos los lectores tenemos la obligación de revisar el horario mensual para ver cuándo nos toca leer, o sea, para qué fecha estamos programados. Los lectores que estamos programados tenemos que comenzar a preparar las lecturas que nos están asignadas para ese día específico. El tercer error, no ir bien vestidos o presentables a la misa. El lector debe de vestirse bien, en una forma casual y elegante, diríamos como en una forma casual de negocios. Ser lector es un privilegio, no una obligación. El vestirse formal significa dar una reverencia adecuada a la palabra de Dios. No hay que vestir shorts, o sea, pantalones cortos, ni tampoco camisetas. El cuarto error que cometemos es llegar tarde a la misa. Vea, todo lector tiene que llegar por lo menos 15 minutos antes de la misa para poder llegar a la sacristía y así poder verificar, por ejemplo, si hay un diácono o no hay un diácono en esa misa. Porque si no hay diácono, entonces hay posibilidad que a usted como lector le toque que hacer varias responsabilidades que hace el diácono. El quinto error es no saber si el salmo será cantado o no será cantado. Entonces el lector tiene la obligación de verificar con el Ministerio de Música si ellos van a cantar o no van a cantar el salmo responsorial. El sexto error es no revisar que el sistema de sonido trabaje apropiadamente, y esto incluye el micrófono. Nosotros como lectores tenemos que asegurarnos que el micrófono está encendido y que trabaja apropiadamente. El sexto error es hacer la reverencia al sacerdote o al sagrario antes de leer la lectura que le corresponde. La reverencia se hace al altar, no al sacerdote o al sagrario. El octavo error es cuando vamos a comenzar a leer nosotros o muchas personas dicen, por ejemplo, decimos primera y segunda lectura. Eso es un error, porque nosotros no tenemos que decir primera o segunda lectura antes de leer esa lectura que nos corresponde. Eso no es apropiado. Simplemente el lector dice lectura de tal libro, por ejemplo, lectura del libro del Deuteronomio, no decir primera o segunda lectura. El noveno error es leer las lecturas muy a prisa o a la ligera. La lectura se proclama lenta y deliberadamente en voz alta y clara, donde el lector está cooperando con el Espíritu Santo para llevar el mensaje a la congregación. O sea que la lectura tiene que ser bien pausada. El décimo error que se comete es no dejar una pausa entre el final de la lectura y la frase palabra de Dios. Muchas veces yo me he fijado y yo he cometido ese error, que tan pronto se termina de leer la lectura, nosotros decimos palabra de Dios. Pero no, usted tiene que dejar una pausa, por lo menos unos 10 segundos, antes de decir palabra de Dios o palabra del Señor. El onceavo error que cometemos los lectores es
añadir o quitar palabras a lo que se encuentra en el leccionario. Vea, nosotros no tenemos que quitarle ni aumentarle a lo que ya está escrito en el leccionario. Por ejemplo, muchas veces la persona dice, esta es palabra de Dios. Al decir esta es, ya se están aumentando palabras que no está. Simplemente se dice palabra de Dios. Y el 12º error es que muchas veces nos bajamos muy rápido del ambón. El lector debe permanecer en posición hasta que la congregación haya respondido, te alabamos, Señor. Una vez que la congregación ha terminado de decir estas palabras, el lector puede regresar a su asiento, a excepción que también le toque recitar el salmo. En caso le toque recitar el salmo, entonces permanece siempre en el ambón. Hermanos, aquí estos 12 errores que se comete o que cometemos los lectores durante la misa solamente son 12 errores, pero en realidad existen mucho más. Lo importante es también de que usted siempre esté dispuesto a servir al Señor. Muchas gracias y muchas bendiciones.